Tales. Listo. Entonces, vamos a arrancar esta charla de prácticas para los programas técnico-laborales. ¿Cómo se van a realizar en el 2021 3T? Por favor, pongan mucha atención a la información que voy a brindar. Si tienen preguntas o si tienen dudas acerca de lo que yo esté comentando, anótenlas en un cuaderno o en una hoja y al final sacamos un espacio para resolver esas inquietudes. ¿Listo? Entonces, se realizaron 2 charlas informativas la semana pasada y esta, que es la segunda y última charla. Como les decía, estas diapositivas y esta grabación de la charla se las voy a enviar a los correos institucionales el día martes en la mañana para que lo tengan ahí en sus correos electrónicos. Yo creo que alcanzo esta misma tarde, una vez finalicemos la reunión, voy a intentar enviárselas a los correos institucionales. Esta charla va dirigida para los chicos de auxiliar de enfermería que van a hacer la práctica educativa. Si hay algún chico de enfermería que va a hacer práctica formativa, esa información se la brinda la decanatura. Aquí únicamente es información para los chicos de enfermería educativa. Para los chicos de atención integral a la primera infancia, para los del técnico laboral en auxiliar administrativo y para los del técnico laboral en seguridad ocupacional. Estudiantes, ustedes pueden hacer con 2 tipos de práctica en el ciclo 2021 3T. El primer tipo de práctica se llama ofertas de CBC, donde ustedes van a poder hacer la práctica en las empresas, en los hogares, en los jardines, dependiendo del programa que nos solicitaron practicantes. ¿Listo? Si alguno de ustedes tiene y busca o tiene la empresa que los va a contratar, que ustedes gestionaron o que quizás saben que los va a contratar para hacer la práctica, ustedes pueden aplicar al tipo de práctica presenta empresa, donde ustedes pues nos presentan la empresa y nosotros entramos ya a validar una información para autorizar a que queden, para que puedan iniciar la práctica en dicha empresa. Entonces, hay 2 tipos de práctica. Una, donde los asignamos a los sitios de práctica que nos pidieron practicantes. 2, que ustedes nos presenten la empresa por su cuenta. Las prácticas de ustedes son de 10 semanas. No pueden hacer prácticas de 6 meses, no pueden hacer prácticas bajo contrato de aprendizaje. Si alguno de ustedes va a buscar la empresa por su cuenta, asegúrense de que las prácticas son de 10 semanas calendario. No pueden ser prácticas de 6 meses ni bajo contrato de aprendizaje. Estas prácticas de 10 semanas no son remuneradas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Algunas empresas dan de pronto algún subsidio de transporte o de alimentación, pero ninguna empresa está obligada a ofrecerles algún apoyo económico durante las 10 semanas. Importante, tienen que tener disponibilidad de mínimo 36, máximo 48 horas a la semana durante 10 semanas para hacer la práctica y sacarla adelante. Si no cuentan con ese tiempo, no pueden realizar la práctica en este ciclo. ¿Listo? Para poder asistir a entrevista, ustedes deben estar matriculados. ¿Listo? La idea es que nosotros revisamos en el sistema si el estudiante ya aparece matriculado y además ya entregó documentos, ya les comento cuáles son. El estudiante se le va a asignar sitio de práctica o ya entramos a validar la empresa, dado el caso de que el estudiante no la presente. Todo estudiante que vaya a arrancar práctica debe tener EPS, donde estén activos y vigentes en la EPS. Entren a Fosiga, entren en Google, ahí colocan Fosiga con su número de cédula, pueden buscar sus datos y su estado en la EPS. Si están activos o activos por emergencia, pueden iniciar la práctica. Si se encuentran en un estado diferente, vayan gestionando para que en la EPS les actualicen o queden activos en la EPS. Asimismo, nosotros para autorizar, para que ustedes puedan arrancar la práctica, debemos enviar a la empresa una carta de presentación. Cuando prácticas envíe esa carta, ustedes están autorizados a arrancarla. Si ustedes arrancaron quizás o quisieron hacer unos días antes de que enviáramos la carta de presentación, esos días no se van a tener en cuenta. Si van a presentar empresa, deben estar matriculados para entrar a validar la empresa. Vamos a arrancar por el programa de enfermería, práctica educativa. El próximo 8 de julio, jueves 8 de julio,
Entran a la plataforma del Politécnico y hacen la inscripción de la práctica educativa. ¿Listo? A partir de ese 8 de julio, ustedes ya pueden generar el recibo, deben matricular, pagar el valor del recibo. Con que paguen una de las cuotas del recibo, ustedes ya van a aparecer matriculados y ya pueden iniciar el proceso de práctica. Los estudiantes que estén matriculados ese 8 de julio y hasta el 13 de julio van a ser invitados a la inducción de prácticas educativas. En esa inducción les voy a decir dónde cargar los documentos, cómo se aprueba la práctica, cuál va a ser su docente, cómo se va a sacar la nota de la práctica. Toda esa información la voy a dar en la inducción de prácticas. Repito, voy a invitar, les va a llegar al correo institucional la invitación a la inducción únicamente los chicos que se encuentren matriculados a ese día en la práctica educativa. Los documentos empiezan a cargarlos a partir del 15 de julio en una plataforma tecnológica. El día de la inducción yo les voy a presentar esa plataforma y se las voy a explicar. El inicio de las entrevistas es el 19 de julio. En esa semana, el 19, empezamos a enviar a los estudiantes entrevistas que hayan entregado documentos y que se encuentren matriculados. Como les decía, para poder iniciar la práctica deben estar matriculados y deben haber entregado los documentos completos. ¿Cuáles son los documentos? 1, el certificado de la EPS donde aparecen activos y vigentes en la EPS. Pueden presentar también, pueden cargar en el sistema de prácticas el pantallazo del FOSIGA donde aparece que ustedes están activos en la EPS. El otro documento que deben entregar los documentos, los estudiantes de enfermería es la copia del carnet de vacunas, que tengan 3 dosis de hepatitis B y 2 dosis de tétanos. Si no tienen esas vacunas completas, no pueden iniciar práctica. Deben tener ese cuadro de vacunas para poder iniciar. Hay plazo hasta el 20 de agosto para que entreguen documentos y para que inicien la práctica. Si alguno de ustedes no la tienen completas, chicos de enfermería educativa, las 3 dosis de hepatitis B y 2 de tétanos, empiecen a gestionar para que antes del 20 de agosto tengan el cuadro de vacunas completo y puedan entregar documentos. La práctica de los chicos de enfermería educativa se va a realizar en hogares geriátricos y en colegios. Las prácticas de ustedes, como les decía, son de 10 semanas y los sitios de práctica son asignados de manera aleatoria. Una vez ustedes entreguen documentos y queden validados, les va a llegar a su correo electrónico la asignación del sitio de práctica, al correo institucional. ¿Listo? Toda la información de prácticas llega al correo institucional. Si hay algún chico de enfermería educativa que quiera presentar empresa, debe empezar a reunir la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa que va a presentar. Esos documentos también tienen que cargarse en la plataforma del Politécnico, en la plataforma, en el sistema de prácticas. Les repito, el día 13 de julio les voy a explicar cómo ingresar al sistema de prácticas y cargar esos documentos. Repito, documentos para enfermería educativa, certificado de la EPS donde aparecen activos o el pantallazo del FOSIGA y la copia del carnet de vacunas con 3 dosis de hepatitis B y 2 de tétanos. Vamos ahora a hablar de los chicos de atención integral a la primera infancia. Ustedes también el 8 de julio, el próximo jueves, entran a la plataforma del Politécnico y hacen la inscripción de la práctica formativa. ¿Listo? A partir de ese día ustedes ya pueden generar el recibo de la práctica formativa y habiendo pagado la totalidad o mínimo una cuota, ustedes ya quedan matriculados y van a ser invitados a la inducción que es el próximo 13 de julio. Recuerden, van a ser invitados a la inducción de prácticas únicamente los chicos que estén matriculados. Les va a llegar la invitación al correo institucional. Es una inducción virtual. El cargue de documentos el 15 de julio en el sistema de prácticas y las entrevistas arrancan igualmente en la semana del 19 de julio. Los estudiantes que estén matriculados y hayan cargado documentos y hayan quedado validados, se les va a asignar el sitio de práctica. Les van a enviar al correo institucional la asignación del sitio de práctica para que vayan a entrevista y en caso de quedar contratados, arrancar su práctica de 10 semanas. Deben aparecer matriculados y deben haber entregado documentos completos para poder iniciar. Deben estar activos y vigentes en la EPS. ¿Listo? Y para los chicos de IP, las vacunas que se piden son 2 de hepatitis B y 2 de tétanos. Si no tienen esas vacunas, no pueden iniciar la práctica. Tienen de aquí hasta el 20 de agosto para colocarse esas vacunas. En caso de que las tengan completas y entreguen documentos, pues vamos a proceder a asignarle el sitio de práctica.
Las prácticas de los chicos de IPI se van a realizar en jardines y colegios. Las prácticas son de 10 semanas, ¿listo? Y los sitios de práctica para los chicos de IPI también son asignados de manera aleatoria. Una vez estén matriculados, si hayan entregado y hayan quedado validados los documentos, a su correo institucional les va a llegar la asignación de la entrevista. Para los chicos de IPI, reitero los documentos, el certificado de la EPS o el pantallazo del FOSIGA donde aparecen activos y la copia del carnet con 2 dosis de hepatitis B y 2 de tétanos. ¿Listo? Para el programa de IPI, si algún chico quiere presentar empresa, asegúrense de que las empresas los van a contratar para desempeñar funciones del programa, que la empresa los va a afiliar a ustedes durante las 10 semanas a la ARL, ¿listo? Que tengan las vacunas completas, vayan alistando la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa. Vamos ahora a hablar para los chicos de seguridad ocupacional. Lo mismo, el 8 de julio, inscriben y matriculan la práctica formativa, ¿listo? Asisten a la inducción del 13 de julio. Recuerden que pueden asistir únicamente y van a ser invitados únicamente los estudiantes que hayan quedado matriculados. ¿Listo? El 19 de julio, en la semana del 19 de julio, van a empezar a asignarse las entrevistas o en esa semana empiezan las entrevistas para poder iniciar la práctica. Ustedes deben estar matriculados también en el sistema. Deben estar activos y vigentes en la EPS, estudiantes de seguridad ocupacional, para poder arrancar la práctica. Importante, para arrancar la práctica de seguridad ocupacional no es necesario tener vacunas, no es necesario tener el certificado de alturas. ¿Listo? Tipos de práctica que pueden realizar los chicos de seguridad ocupacional: las prácticas presenciales en las sedes del Politécnico. Los primeros estudiantes que se matriculen y entreguen documentos van a ser asignados a las sedes. Ya llevamos casi un año donde los estudiantes de seguridad ocupacional nos apoyan en las sedes a realizar todo el tema de control de bioseguridad. El otro tipo de práctica es que un chico de SEO nos presente una empresa, no hay ningún problema mientras cumpla con los requisitos. O lo que pueden hacer también los chicos de seguridad ocupacional es continuar con la tecnología en seguridad y salud en el trabajo. La ventaja que tiene continuar con la tecnología es que cuando finalicen las asignaturas del tecnólogo, ustedes pueden hacer prácticas de 6 meses. ¿Listo? Listo, entonces les decía, continúan con la tecnología y una vez finalicen las asignaturas del tecnólogo, pueden hacer prácticas de 6 meses. Los programas tecnólogos o técnico profesionales sí pueden hacer prácticas de 6 meses. Los técnicos laborales únicamente pueden hacer prácticas de 10 semanas. Listo, para los chicos de SEO, recuerden, el documento para arrancar la práctica formativa es el certificado de la EPS o el pantallazo del FOSIGA. Y si algún chico de seguridad ocupacional quiere presentarnos a empresa, se deben asegurar de que van a desempeñar funciones del programa. Asimismo, la empresa que los contrate debe afiliarlos a la ARL durante las 10 semanas, que se encuentren activos y vigentes en la EPS y deben alistar la Cámara de Comercio del RUT de la empresa. Esos documentos se piden cargar en el sistema de prácticas. Les recuerdo que el día de la inducción les voy a comentar cómo hacer el cargue de documentos en el sistema de prácticas. Para los chicos de SEO que van a hacer la práctica en la sede, ahí están viendo una foto donde sus compañeros nos han ayudado al Politécnico Internacional a cumplir todos los protocolos de bioseguridad que ya exige el gobierno en cada una de las empresas. A los estudiantes se les brinda todo el equipo de trabajo, la careta, el tapabocas, el uniforme, todo lo que están viendo en pantalla se los brinda el Politécnico Internacional. Los estudiantes que han asistido a la sede a hacer la práctica, entre una de las funciones que realizan están las que ven en pantalla: comunicar al personal de enfermería un posible evento de síntoma, control de temperatura, control de ingreso de proveedores, rondas de verificación de estado de limpieza. Estas son algunas de las funciones. Una vez ustedes vayan a arrancar la práctica, les van a brindar la información más detallada y las funciones que tienen que desempeñar en la sede. Vamos ahora para las prácticas del programa auxiliar administrativo. Lo mismo, el 8 de julio,
entran a la plataforma del Politécnico, tal cual hicieron la inscripción de las otras asignaturas de su programa, entran y hacen la inscripción de la práctica formativa. Ese 8 de julio generan el recibo, pagan el recibo. Recuerden que pagando una de las cuotas del recibo ya aparecen matriculados y ya pueden iniciar el proceso. Asimismo, los que ya estén matriculados van a ser invitados a la inducción del 13 de julio. Les va a llegar al correo institucional la invitación a la inducción virtual del programa auxiliar administrativo. El inicio de las entrevistas en la semana del 19 de julio para poder iniciar práctica. Estudiantes de auxiliar administrativo deben estar matriculados y debieron haber cargado documentos. Las prácticas de los chicos de auxiliar administrativo se van a hacer en las empresas que nos solicitaron ya cupo. Recuerde que son prácticas de 10 semanas no remuneradas. Los sitios de práctica son asignados de manera aleatoria y el documento que debe tener el estudiante para poder iniciar la práctica es el certificado de la EPS, donde aparecen activos y vigentes. Si algún chico auxiliar administrativo quiere presentar empresa, nos puede presentar la empresa, asegúrense de que van a desempeñar funciones del programa, que la empresa los va a afiliar a la ARL durante las 10 semanas, que estén activos en la EPS, vayan solicitando la Cámara de Comercio y el RUT de la empresa para que lo carguen en el sistema de prácticas a partir del 15 de julio. Si requieren información de cuánto cuesta la práctica, de cómo puedo generar el recibo, de cómo puedo inscribir la práctica, de si debo pagarlo a cuotas, todo lo que tiene que ver con temas económicos, deben preguntarlo en registro y control. Deben llamar al 45700, piden que los contacte con registro y control y allí les van a brindar la información de costos y todo lo que tiene que ver con inscripción y matrícula. Si ya tienen preguntas en temas de información de prácticas, tipos de prácticas, presenta empresa, deben escribir al correo de prácticas cbc@pi.edu.co. Voy a estar dándole respuesta máximo 24 horas hábiles después de que envíen el correo electrónico. ¿Listo, estudiantes? Recuerden que toda la información que les va a llegar a ustedes relacionada con las prácticas les va a llegar al correo institucional. Si alguno de ustedes nunca lo ha manejado, no ha ingresado, no sabe el correo, no se acuerda de la contraseña, también llamen al Politécnico para que les recuerden esa información. Perfecto, estudiantes. Entonces, esa era la información que quería brindarles acerca de las prácticas, cómo se van a realizar, cuándo es la fecha de pago, de inscripción, de inducción, los documentos que deben ir recogiendo, que deben ir juntando. Vamos ahora de manera ordenada a sacar un espacio para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, levante la mano aquí en la aplicación de Zoom. Yo le habilito el micrófono y de una vez sacamos adelante todas esas inquietudes que tengan. Perfecto, ahí ya están empezando a levantar la mano, Esteban, perfecto. La idea es que antes de que hagan la pregunta, me comenten de qué programa son y luego sí hagan la pregunta, ¿listo? Esteban Zamudio, por favor, prende el micrófono, ¿en qué le podemos ayudar? Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Soy Cuénteme. del programa de técnico en auxiliar de enfermería. Y tengo ¿Práctica una educativa? pregunta educativa, sí, señor. Perfecto, listo. Qué pena, es que yo tengo una cuestión en cuanto a las personas que elaboramos. Ahí, ¿qué se podría hacer? Porque, pues, supongamos, yo trabajo hasta los sábados y las prácticas educativas también son los sábados. De acuerdo, las prácticas educativas, como les decían, deben tener disponibilidad de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo del sitio de práctica, de mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. Si no cuenta con ese tiempo, no puede realizar la práctica educativa. Entonces, ahí ya toca revisar a ver cuándo tendría esa disponibilidad de tiempo para poder sacar adelante la práctica educativa. ¿Donde Eh, trabaja no hace nada acorde a su programa? es que yo trabajo, pues, por la tarde. O sea, yo podría hacer las prácticas por la mañana y, pues, organizaría el sábado. Pero quisiera saber más o menos qué podría hacer en cuanto Ahí ya a quedar entraríamos por la a... mañana. Ok, el horario de la mañana tengo entendido que hay unos sitios que es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Ese Sí, tema o ya sea, entraríamos a revisarlo directamente con el hogar o con el sitio de práctica. Sin ok, embargo, debe contar con mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. ¿Listo? sí, claro, eso sí lo tengo claro, sino que Listo. tenía era lo de la Ahí hora laboral. revisamos con el sitio de práctica a ver si es posible que lo dejen en el horario de la mañana. Ok, y podría poner como una carta laboral o algo así.
Ahí ya con el sitio de práctica entraríamos a revisar, ya soportamos con algún certificado laboral o algo de que pues la idea es que lo dejen en la jornada de la mañana. Listo, perfecto, gracias. Listo. A usted, Esteban, por su asistencia. Dana García, prendes el micrófono. Buenas tardes, Hola, yo Dana. soy de la Facultad de Auxiliar de Enfermería. ¿Práctica Lo que pasa educativa? es a eso voy. Lo que pasa es que hay muchas personas que estamos confundidas, no sabemos cuál es la primera práctica que nosotros realizamos. Entonces yo te quería preguntar eso, ¿cuál es la primera práctica que nosotros realizamos y cuál Normalmente sigue? inician con la práctica formativa y terminan con la Ok. práctica educativa. Yo lo que te sugiero ahí es hablar con tu decana, Diana Forigua, y que ella sea quien te diga si vas a escribir o si vas a escribir la práctica formativa o educativa. Ok, vale, muchas Listo, gracias. a ti, Dana. Lustriano, por favor, prende el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Lustriano Chocho de Corizo, Sí, estoy en el programa de auxiliar administrativo. genial, listo, cuénteme. Es que quería preguntar, bueno, tengo duda, mejor dicho. Por ejemplo, en caso mío, yo estaba viendo la grabación, en algunos de los compañeros aparecen piden que las copias de vacunas, de Ok, hepatitis. para auxiliar administrativo, en la diapositiva de auxiliar administrativo se comentó que el único documento necesario para arrancar la práctica es que se encuentren activos en la EPS, la certificación de la EPS. Prenda el micrófono, Lustriano. Ah, sí, bueno, listo, profe. Sí, ya, ahora sí entendí. Y otra pregunta. Señor. Quería preguntar, no sé si yo, por ejemplo, yo donde yo trabajo, ahí en una oficina, yo puedo presentar la práctica. Sí, siempre y cuando la empresa donde esté trabajando tenga personería jurídica, es decir, que tenga Cámara de Comercio y RUT, ¿listo? Y Sí, que en la misma empresa, pues obviamente vaya a desempeñar funciones de auxiliar administrativo, que la práctica sea de 10 semanas y que la empresa lo vaya a afiliar a usted durante 10 semanas a la ARL. sí, porque es que donde yo trabajo es una organización, bueno, yo la verdad soy indígena y yo trabajo ahí en Bien, esa oficina. listo. ¿Y está desempeñando funciones de su programa? El, Ahí están, bueno, hay uno trabaja de archivo y hay Ok, pero contabilidad, pues eso sí está relacionado con su programa. Entonces, en este caso, usted podría presentarnos esa empresa. Asegúrese de que la empresa lo puede afiliar a la ARL durante las 10 semanas de práctica. sí. Listo, si cumple con eso, nos presenta la Sí, empresa. El día de la porque inducción, yo le digo dónde cargar los documentos. sí, la oficina donde yo trabajo ahí siempre tienen cámara de comercio, Genial, muy tienen bien. TUT. Listo. Entonces, Bueno, usted tendría que aplicar al tipo de práctica presenta empresa. Entonces, se inscribe, se matricula el 8 de julio, asiste a la inducción del 13 de julio y ese 13 de julio le voy a decir dónde y cómo cargar los documentos de la empresa y el certificado de la EPS en este caso. ok. Sí, ¿Listo? porque yo estoy como en programa práctica formativo también, ya De no acuerdo, sé ya ahí. está en la última etapa de su programa. Perfecto. Sí, Listo. gracias, bueno. Entonces, el 8 de julio hace ese proceso y nos vemos en la inducción. Ok. ¿Listo? Gracias. Perfecto. ¿Algún otro estudiante tiene alguna otra pregunta que levante la mano? Tenemos todavía 4 minutos. La idea es que esta grabación yo se las voy a enviar a los correos institucionales junto con las diapositivas. Si alguno no les llega, me puede escribir al correo al de prácticascbc@pi.edu.co. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, estudiantes? Agradecer nuevamente por este tiempo que sacaron para informarse de cómo van a ser las prácticas. Quedo atento al correo electrónico en caso de que tengan alguna pregunta y agradecerles nuevamente por este espacio y los estaré esperando entonces el próximo ciclo para que saquemos adelante la práctica y que ya estén más cerca al grado. Muchas gracias a todos por la asistencia, que tengan muy buena tarde y nos vemos pronto en el área de prácticas.